Muchas gracias. Con el permiso de la diputada presidenta de la mesa directiva, saludo a mis compañeras diputadas y diputados, también a los medios de comunicación y a quienes nos siguen por las redes sociales y las diversas plataformas. Se calcula que en México es donde más niños y adolescentes han quedado huérfanos por COVID. Perdieron a sus padres o a sus cuidadores principales, al menos 1.134.000 niños en todo el mundo, y que se quedaron sin su madre o su padre o abuelos que los cuidaban. Muertes asociadas al COVID-19, de acuerdo con el estudio publicado por la Lancet 22 del 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril del 2021. La pandemia de COVID-19, entre los 21 países incluidos en el estudio, aquellos con más de 1 de cada 1.000 niños que experimentaron una muerte asociada a COVID-19, es un cuidador primario. Fueron en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Irán, en México, en Perú, en Sudáfrica, en Estados Unidos y en Rusia. Existen más de 153 millones de huérfanos alrededor del mundo. 15.1 millones han perdido a ambos padres. Sin embargo, menos del 1% de estos niños serán adoptados. México ocupa el segundo lugar en América Latina con 1.6 millones de casos de niños huérfanos. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ha informado que hay menos de 6.866 niñas y niños y adolescentes en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia por la cual estamos atravesando, de acuerdo con los datos recabados hasta junio de este año. Un promedio de 28 menores al día quedaron huérfanos durante esta contingencia, más aunado los que por causa de los feminicidios quedaron en orfandad. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ha destacado que 57.6% de los infantes están concentrados en la Ciudad de México, es decir, 3.955 seguido del Estado de México, con 747. Hidalgo ocupa el tercer sitio, con 265 menores en esta condición. Morelos, 175, Chihuahua 157, Puebla 152, Veracruz 135, después el estado de Guerrero con 124, Tabasco con 116, Tlaxcala 114, Coahuila 101 y Nuevo León con 100. El llamado para cuidar a los huérfanos no puede ser logrado solo con adopciones. También existen otras formas que contempla la ley, como la figura de las familias de acogida, la preservación del núcleo familiar a través de programas de fortalecimiento, el acompañamiento emocional en los niños institucionalizados. A los huérfanos es necesario equiparlos con habilidades para la vida, que necesitarán para producir e insertarse en una transformación sostenible de la sociedad, sobre todo en su primera infancia. Se necesita de los 3 órganos de gobierno y de familias responsables para hacer una diferencia y trascendencia de vida para huérfanos y así tengan una mejor calidad de vida. La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, establece los derechos a la protección, la educación, la atención sanitaria, la vivienda y a una nutrición adecuada de los menores, siendo así que en su preámbulo reconoce que el menor debe crecer en un ambiente sentimentalmente sano para desarrollar su personalidad y que con ello pueda ser una persona independiente que se haga valer por sí misma. En su artículo 3.1 se advierte a los ámbitos legislativos que deben tomar medidas necesarias para atender lo referente a los intereses superiores del niño o de las niñas,
en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. En México hay 30,000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en casas hogar esperando ser adoptados. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es sabido que por cada año que un niño vive en una institución, se pierden 3 meses de su desarrollo integral. La orfandad es un problema social que, de no atenderse y detectarse adecuadamente en esta entidad, en el Estado de México, desencadenará una serie de problemáticas a largo plazo, tales como la delincuencia, la adicción a temprana edad, el embarazo en adolescentes, la creación de nuevas familias multiproblemáticas, la patología socioemocional que hoy por hoy es visible en la juventud que sale de los centros de asistencia social sin haber contado con una red familiar debido a los años de institucionalización. El estado de orfandad ha ido creciendo de forma exponencial en estos 18 meses y a pesar del acogimiento residencial, que sigue siendo la medida de protección más utilizada por las procuradurías y ministerios públicos para resguardar la integridad de los niños y adolescentes vulnerados, generando que siga habiendo un problema de sobrepoblación en los centros de asistencia social, violando el derecho a vivir en familia. Además, que los procesos de restitución de derechos no se cumplen en el plazo estipulado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, generando que la mayoría de la población bajo institucionalización padezca de un largo tiempo para dicha resolución jurídica, añadiendo que además los trámites de adopción tardan demasiado y nuestra niñez crece en nuestro estado. Pasan por 16 pruebas psicométricas, cuando lo aconsejable son 5. Y para ese tiempo transcurrido es muy difícil encontrarles un hogar. Se debe procurar que su derecho a vivir en familia sea respetado, utilizando como medida la figura de acogimiento familiar. La familia de acogida es una alternativa que permite brindar la convivencia en un hogar de manera temporal y con personas que se vinculan afectivamente a quienes se han quedado sin cuidados parentales, dotándoles de elementos para su vida futura conforme a su interés superior. El trabajo es arduo y la necesidad de una niñez, adolescencia y primera infancia huérfana necesita una urgente respuesta y ocuparnos de nuestros huérfanos. Por ello, que hago un atento llamado a los poderes del Estado y expongo ante ustedes, compañeras y compañeros diputadas y diputados, el considerar, el visibilizar cada 8 de noviembre el Día del Huérfano. La situación actual que se vive desde la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y primera infancia, carente de cuidado parental, es necesario generar una cultura de sensibilización, prevención y atención y sobre todo el derecho a vivir en familia para quienes viven en orfandad. Por ello, que las siguientes acciones específicas sean parte de este día. 1. La implementación de la figura jurídica de familia de acogimiento a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, misma que refieren en la fracción 9ª del artículo 3 de la ley que regula a los centros de asistencia social y a las adopciones en el Estado de México, así como el modelo de procedimiento de acogimiento familiar. 2. Es indispensable la creación de un Consejo Estatal de Adopciones, donde puedan tener un papel recombinante en el proceso de adopción de las niñas, niños, mismo que dará seguimiento integral de las adopciones y que no solamente sea el vínculo entre el DIFEM y las instituciones. Les anuncio, compañeras y compañeros diputados,
que en breve presentaremos la iniciativa para la creación del Consejo Estatal de Adopciones. Punto número 3. Elaborar un censo de la situación de las niñas, niños, adolescentes y primera infancia, víctimas indirectas de desaparición, feminicidios y COVID. El contar con un registro completo y actualizado con la metodología correcta en orfandad en esta entidad del Estado de México. Debe ser el reflejo de proteger el interés superior del niño. Sin datos duros y estadísticos, resulta imposible materializar y salvaguardar sus derechos humanos, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El modelo en comento, en el numeral número 2 de las acciones, necesita de su implementación de forma prioritaria y urgente. En el Estado de México cuenta con más de 50 centros de asistencia social, los cuales acogen aproximadamente a más de 1,700 niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y en estado de vulnerabilidad, cuya tutoría definitiva o provisional se encuentra a cargo del Estado y que para ello requiere garantizar todos y cada uno de sus derechos. Se necesita un modelo eficaz y eficiente. La atención no solo es conmemorar este día, sino acompañarlo con acciones que permitan una política pública integral sobre esta gran necesidad que son primordiales. Sensibilizar y dejar en claro que nuestro Estado de México no solamente tenga un modelo certificado, sino que se implemente y sea humanizado mucho más de los estándares de calidad. Necesitamos que la niñez huérfana habite en familia y sea restaurados sus corazones y su vida de forma integral y mejore su calidad de vida. En contraste, de julio de 2016 a junio de 2021, el DIF nacional aprobó 50 adopciones de 308 solicitudes, es decir, solo 1 de cada 6 trámites se concretó. Otra realidad que corresponde a esta misma problemática, los huérfanos del feminicidio son niños visibles que sortean un camino de dolor, duelo e incertidumbre en medio de una burocracia institucional. Los 3 órdenes de gobierno debemos proteger a las víctimas de violencia en todas sus formas que les arrebató a su padre y madre al mismo tiempo y que se encuentran en un estado de orfandad y de indefensión. Se necesita un tratamiento y procedimiento especial que sea veraz y amortigüe tal dolor y se trabaje de forma inmediata en su salud integral y de ese acompañamiento a través del acogimiento familiar. Es urgente considerar a la primera infancia, niñas, niños y adolescentes en el Estado de México. En el documento La violencia contra las mujeres en México se indica que de diciembre de 2018 hasta junio pasado hubo un promedio de 10 casos de mujeres asesinadas por día y como consecuencia al menos 19 niños y adolescentes quedaron huérfanos cada 24 horas. En dicho documento, de los 4,245 niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad, el mayor número de casos está en el Estado de México con 483. Seamos un Estado que acoge al desprotegido, que abre los brazos al huérfano con mayor agilidad en la adopción y al acogimiento familiar. Hagamos visible esta problemática por una primera infancia, por los niños y las niñas y los adolescentes sanos. Respetados, amados y no vulnerados en el Estado de México. Cabe destacar que ya hay un Día Mundial del Huérfano sobre diferentes circunstancias, VIH y por guerra o entre otras. Con la finalidad de sensibilizar a la sociedad mexiquense sobre este tema, conjuntamente con la sociedad civil, se requiere la coordinación de los 3 órdenes de gobierno y así generar acciones de gobernanza. Pongo a la consideración este importante y sensible problema a fin de declarar Día del Huérfano para que sea una fecha a favor de las niñas, niños y adolescentes y la primera infancia que han perdido la protección, el cuidado de una familia, defender al huérfano y proteger su vulnerabilidad y dar acompañamiento en su angustia,
necesitamos que la niñez huérfana habite en familia y su destino sea resguardado y restaurado. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de decreto por el que se instituye el 8 de noviembre de cada año el Día del Huérfano en el Estado de México, para que, de estimarse correcto, se apruebe en sus términos el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se declara el 8 de noviembre de cada año como el Día del Huérfano en el Estado de México. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.